Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio a esta nueva clase, a la clase número 7, ¿cierto? Clase número 7. La última fue la clase número 6. Y de paso los invito a que inviten a algunos a que compartan nuestros mensajes, las prédicas de nuestra casa de oración Torre Fuerte, las que el Señor nos ha regalado. Que están en el canal de Casa de Oración Torre Fuerte. También tengo un canal personal, que el que quiera visitarlo, bienvenido. Bueno, les decía, vamos a dar inicio a la clase número 7 acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los hermanos conectados, no sé si alguno tenga alguna inquietud antes de empezar y quiera compartirla? Si alguien quiere compartir alguna inquietud, bienvenido, bienvenida. Buenas tardes allá, con María Piedad. Mi hermana María Piedad, Señor Jesucristo, el Todopoderoso, la bendiga, mi hermana. Aquí creo Igualmente, pastor, muchas gracias. De pronto no es la pregunta no es de pronto la enseñanza de lo que nos está dando, pero es que tengo una duda Sí, mi hermana. frente a una lecturas que estaba haciendo y quisiera que ustedes me hicieran el favor y me explicaran qué diferencia hay entre el impío y el pecador, porque en la palabra aparecen en varios textos impío y pecador, entonces entré como en ese interrogante, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? Yo pensé que el impío era pecador y asumo que es pecador, pero Sí. ¿por qué esa palabra como tan concreta dentro de las escrituras? Tenía como ese interrogante en esta semana, a ver si ustedes me ayudan a despejar esa duda. Gracias, mi hermana. Gracias, Bueno, Luis Alberto, gracias. bueno, mi hermana, muchísimas gracias por su inquietud. La vamos a tener en cuenta. Vamos a mirar bien las dos palabras, a ver qué la palabra de Dios nos enseña, cuál es la diferencia o si no hay diferencia. Vamos a mirar en la palabra de Dios esa inquietud y si el Señor me lo permite, la semana entrante estaré tomándome unos minutitos, o si de pronto alguno de los pastores quiere tomarse unos minutitos en la prédica el sábado para hablar un poquito sobre eso, pues muy bien, excelente. Si no, pues igual yo estaré tratando, si el Señor me lo permite, el próximo martes de tomarme unos minutos para hablar sobre su inquietud, mi hermana. ¿Sí le parece? Sí, señor, está bien, gracias, pastor. Bueno, mi hermana, Bendiciones. muchas gracias, bendiciones. Amén. Bueno, mis hermanos, con respecto a este mensaje sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿alguna inquietud? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿O todos vamos bien? ¿Alguno estará muy inquieto acerca de lo que estamos predicando? Tal vez, como les he dicho y les he repetido, no es la enseñanza tal vez tradicional acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas diferencias, creo yo, porque nos estamos tomando el tiempo para profundizar un poquito más acerca de por quién viene, por ejemplo, en este caso, el Señor Jesucristo, y estamos encontrando cosas muy importantes, muy hermosas en la palabra de Dios. Hace 2 semanas hablábamos sobre que el Señor viene por los escogidos, y la semana pasada traté de empezar a hablar un poquito a otra parte acerca de por quién viene el Señor Jesucristo, y el Señor dice la palabra de Dios que esa es como la segunda parte tal vez de por quién viene el Señor Jesucristo. Bueno, inicialmente dijimos que venía por Israel, creo que, no sé si alguien se lo perdió, dijimos que venía por Israel, ya hablaremos un poquito más sobre eso. Y luego dijimos que el Señor en la palabra de Dios viene por los escogidos, escogidos. Y luego, la semana pasada, entonces, estuvimos hablando un poco más acerca de qué más habla el Señor, qué más habla la palabra de Dios sobre por quién viene el Señor Jesucristo. Vimos que el Señor viene por un remanente y que pudimos tal vez definir en algún momentito qué era un remanente, o alguien que quisiera definir qué es un remanente. Si alguien sabe y nos quiere aportar, excelente. Pero
Vamos a ver en la palabra de Dios, y quiero que me colaboren los hermanos. Si algún hermano quiere colaborarme en la lectura o algunos hermanos quieren colaborarme con la lectura de algunos pasajes de la palabra de Dios, para que miremos qué es este remanente, porque en dos pasajes del libro del Nuevo Testamento, perdón, que está en el libro de la Carta a los Romanos, habla sobre el remanente. Habla sobre el remanente. Entonces, me gustaría que leyéramos estos pasajes que están en la palabra de Dios para explicar más acerca de cuál es este remanente por el cual viene el Señor Jesucristo. A ver quién me quiere leer Romanos 11:5. Romanos 11:5. Les decía que el Señor viene en las nubes, dice la palabra de Dios. Viene en las nubes. Viene en las nubes, viene el Señor, viene en las nubes. Él viene, aquí viene el Señor Jesús, y dice que viene a levantar. ¿Cuántos saben que el Señor viene a levantar un pueblo? Unos escogidos. El Señor viene a levantar de toda la tierra unos escogidos, viene a levantar un pueblo, viene a levantar. ¿Qué más viene a levantar? ¿Qué más podríamos definir como aquellos que el Señor viene a levantar? Viene a levantar su iglesia, tal vez podríamos decir. Viene a levantar su iglesia. ¿Sí? ¿Alguien que me quisiera aportar algo con respecto a esto? Bueno, ya hemos definido cuál es la iglesia. Falta acá. Dijimos que el Señor viene por su iglesia. Por su iglesia. Bueno, no ampliamos sobre Israel, pero dijimos que el Señor viene por su iglesia. Por su iglesia. A ver, ¿quién me quiere leer Romanos capítulo 11, versículo 5? Romanos 11:5. Amén, pastor. Gracias, mi hermano Manuel. Pero antes de leer Romanos 11:5, antes de leer Romanos 11:5, les voy a leer un par de pasajes. ¿Me permite un momentito? Mi hermano, me regálame un momentito, yo leo este pasaje. Que está... Ok. En Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 30, dice. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿A quién verán? ¿A quién verán? Esto es importante identificarlo con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién verán? ¿Quién es el que viene en las nubes? ¿Quién viene? ¿Quién viene? La palabra de Dios dice claramente que el que viene es el Señor Jesús. Bueno, dice: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que viene en la gloria de Él como Padre, que es lo que nos está queriendo decir este pasaje. Dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a quienes, a sus escogidos. Ya les dije que habíamos hablado sobre los escogidos y definimos por la palabra de Dios quiénes eran estos escogidos. Si alguien tiene dudas, puede ir dos clases atrás, que creo que ahí está los pasajes que leímos acerca de la iglesia de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. La palabra de Dios habla de las cuatro esquinas de la tierra, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, muy importante este pasaje. Ahora quiero que también vayamos a este otro pasaje que está en el libro de Ezequiel. Dice Ezequiel capítulo 34, Ezequiel 34:11. Miremos este pasaje. Ezequiel 34. Jeremías. Ezequiel 34.
Ezequiel 34:11. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje ya lo hemos leído tal vez varias veces. Miremoslo nuevamente. Dice, porque así ha dicho el Señor nuestro Dios. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo mismo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo ya vino por primera vez? Cuando Él vino dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí, en Ezequiel, nuevamente escudriñando este pasaje, nos damos cuenta de que a pesar de que este pasaje tenía un cumplimiento profético en su primera venida, pues también lo tiene, y es absoluto, en su segunda venida. Este pasaje tiene mucho que ver con su segunda venida. Vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Ahora, teniendo en cuenta y considerando que tenemos claramente definido que el que viene en el fin de los tiempos es el Señor Jesús a levantar a sus escogidos, a su pueblo, a su iglesia, a su remanente, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si tenemos claro que es el Señor Jesucristo, pues aquí con este pasaje podemos tener mucho más claro de quién verdaderamente es el Señor Jesucristo, porque en la traducción que está en este libro del profeta Ezequiel, dice, por ejemplo, esta versión de la Reina Valera 1960, dice de una manera, porque pues la revisión Reina Valera de 2015 dice de otra manera. Entonces, aquí dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cierto? Ustedes tienen así escrito en su versión de la Reina Valera 1960. ¿Es correcto? Pero si fuera la Reina Valera actualizada, pues diría, aquí viene el Señor. Entonces, ya quitaría la palabra Jehová. Pero para aquellos que tienen o que aún continúan teniendo la confusión de que el Señor Jesucristo, ¿quién es? Pues la palabra de Dios claramente, con la enseñanza de la segunda venida del Señor Jesucristo, nos debe quedar absolutamente más claro o absolutamente claro de que el Señor Jesucristo es el mismo Dios todopoderoso que viene al final de los tiempos, porque los profetas han hablado de este acontecimiento en no pocas ocasiones, en muchísimas ocasiones han hablado acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, identificando a el Señor Jesucristo con este nombre que se le ha dado en algunas traducciones, Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos. Bueno, porque así ha dicho el Señor nuestro Dios, dice, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, yo mismo. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas, ¿dónde voy? Perdón. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor Dios de los ejércitos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Yo buscaré la perdida y haré volver la redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil.
Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Bueno, muy importante entender este pasaje. Entonces les decía, qué importantes son esos pasajes. Por eso la palabra de Dios habla de tantas formas, de tantas maneras, ha profetizado tanto acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que nosotros pensamos, o algunos tal vez piensan todavía, de que eso solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, en algunos pasajes, en la carta a los tesalonicenses, tal vez en la carta a los corintios, tal vez en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos. Hay algunos pasajes que por ahí como que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. No, la segunda venida del Señor Jesucristo está profetizada totalmente, y por todos los profetas de la palabra de Dios hablaron de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que si queremos saber más acerca de esa segunda venida, tenemos que ir a los profetas, como está escrito, tenemos que ir a la ley, a los profetas, para saber realmente qué es lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Les decía que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, viene por un remanente, y le pido el favor a mi hermano Manuel que nos lea Romanos 11:5. De pronto, si hay algún otro hermano por allí que nos quiera leer Miqueas 5:7-8, otro hermano por ahí que nos quiera leer Miqueas 5:7-8, otro hermano que nos quiera leer Isaías 11, del 11 al 12, otro hermano que nos quiera leer Ezequiel 11, del 13 al 18, otro hermano por allí que nos quiera leer Romanos 9:27, Jeremías 31, 7 al 10. Quiero que miremos estos pasajes. Miqueas 2:12, Jeremías 23:3, Salmos 147:2, Ezequiel 36, 19, 24, Isaías 27, 12 al 13, Ezequiel 37, 21 y Ezequiel 28, 25. Vamos a tratar de leer algunos de estos pasajes, si el Señor nos lo permite. Entonces, mi hermano Manuel, ¿me quiere leer, por favor, Romanos 11:5, por favor? La palabra de nuestro Señor Jesús dice en Romanos 11: así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Amén. Amén, mi hermano. En este tiempo yo les dije, disculpen, yo les dije en Miqueas 5:7. Sí, está bien. Sí, Miqueas 5:7-8. Gracias, mi hermano. Muy amable. Muchas gracias, mi hermano. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, ¿cuál será ese remanente? ¿Cuál será ese remanente escogido por gracia? ¿Quién podría decirme cuál es ese remanente escogido por gracia? Un remanente escogido por gracia. Un remanente es un grupo pequeño dentro de un grupo grande, ¿correcto? Dentro de un grupo general, dentro de la totalidad de un grupo, una porción de ese grupo, eso viene a ser un remanente. Una parte, digámoslo en términos matemáticos, un subconjunto de ese conjunto grande. Entonces, ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11:5. ¿Cuál será ese remanente? Bueno, pues la palabra de Dios dice, ¿alguien me quiere aportar algo? Que me diga quién es ese remanente. ¿Algún hermano, alguna hermana? Pastor, los que el Señor Jesús ya hizo desde antes de la fundación del mundo. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias, mi hermano. Así es. Así es. Yo hoy les voy a ampliar un poco más eso que ya durante varios días hemos ido entendiendo por medio de la palabra, y quiero que hoy lo comprendamos un poco más a fondo.
Quiero que hoy lo comprendamos un poco más a fondo. Este remanente tiene un nombre. Tiene un nombre. Está dentro de un pueblo. El remanente escogido está dentro de un pueblo. Esto que les estoy diciendo se los digo porque eso es lo que habla la palabra de Dios, porque no hay algo diferente a esto que les estoy enseñando. Cuando usted busca una concordancia y busca todo lo referente al remanente del Señor, se va a dar cuenta de que el remanente siempre va a hablar de un pueblo, de un pueblo. No habla de otro pueblo, no habla de otro grupo, no habla de un grupo nuevo, no habla de una iglesia nueva, solamente habla de un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Israel, pastor, como dice la palabra en Isaías 10:20, dice, Señora. acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en aquel que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Mi hermana, muchísimas gracias. ¿Usted sabe cuán importante es ese pasaje que su merced me acaba de leer? El apóstol Pablo citó 2 veces la palabra remanente y la citó en la carta a los romanos. Una la citó en el capítulo 9 de los romanos y la siguiente la citó en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Esto que su merced me está leyendo fue lo que, y les digo, y no me canso de decirles, el apóstol Pablo no estaba citando algo nuevo, no estaba citando algo nuevo. Cuando se habla de lo que está escrito, por ejemplo, en la carta a los hebreos, que bueno, de paso, pues no está confirmado. De hecho, no se sabe quién la escribió. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, pero pues eso no es confirmado. En la carta a los hebreos se habla sobre un nuevo pacto, pero no porque diga que es nuevo, es algo que el escritor de la carta a los hebreos trajo como algo nuevo, valga la redundancia. No, estaba citando algo que ya había sido dicho por los profetas, por la ley, los profetas, los salmos, eso ya había sido citado. Entonces no es algo que alguien trajo como una enseñanza nueva. No existe tal cosa, les he dicho varias veces, no existe tal cosa. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 9, en el versículo 27, 9:27, dijo así. Dijo, también Isaías clama tocante a Israel. Él estaba citando a Isaías. Él estaba citando a Isaías. Entonces, ¿qué estaba citando él? Dice este pasaje, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que de hecho así es, porque así lo profetizó la palabra de Dios, así fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y aquí el pasaje no me deja entender algo diferente. No sé en qué parte de esta porción, de este pasaje, alguien identificó un grupo nuevo. ¿De dónde alguien pudo identificar un grupo nuevo en esta porción del pasaje? Yo se los leo otra vez. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y recuerden que cuando empezó este pasaje, este versículo al inicio, dice, cita el apóstol Pablo al profeta Isaías. También Isaías clama tocante a Israel. ¿Y por qué hago referencia a este pasaje? Que también lo tengo acá. Porque mi hermana,
acaba de leer Isaías capítulo 10, versículo 22, que fue de donde fue tomado este pasaje. ¿De dónde fue tomado este pasaje? Isaías 10, 22. Vamos a volverlo a leer. ¿Quiere volverlo a leer, mi hermana, por favor? Sí, señor. Dice así. Isaías 10, 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Un momento, mi hermana, por favor. ¿El remanente de quién? De Jacob, ¿cierto? El remanente de Jacob. No está hablando del remanente como un grupo nuevo y extraño. El remanente ya está definido en la palabra de Dios. No podemos nosotros empezar a traer enseñanzas nuevas, ni filosofías, ni a traer fábulas, ni interpretaciones personales, ni alegorías, ni es que vamos a empezar a espiritualizar un grupo nuevo y le vamos a llamar el Israel espiritual y vamos a empezar a crear nuevas doctrinas. No, porque eso no está en la palabra de Dios, porque eso nunca fue profetizado en la palabra de Dios. Lo que sí fue profetizado y está totalmente claro es que ahí lo dice el profeta Isaías, el remanente de Jacob. No dice que el remanente de un grupo nuevo, no lo dice. Lo que pasa es que, bueno, les repito, son enseñanzas y doctrinas muy arraigadas dentro del cristianismo y nos han enseñado a nosotros y nos han adoctrinado a través de estos mensajes, de estas enseñanzas en los institutos bíblicos, en las escuelas de las comunidades que pertenecen al cristianismo, porque pues les he dicho nuevamente, se lo repito, el cristianismo es algo que el Señor ha empezado a darme claridad y espero que a ustedes también les haya empezado a dar claridad sobre esto. El cristianismo no es una religión. Alguien dirá, no, como siempre hemos dicho cosas, no, es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación, no, es que no es ni lo uno ni lo otro, a la hora de la verdad. A la hora de la verdad no es ni lo uno ni lo otro, porque ni lo uno ni lo otro está en las escrituras. O sea que no es ni lo uno ni lo otro. No puedo empezar a justificar una religión llamada cristianismo utilizando términos religiosos y diciendo que es que, bueno, es una relación, que el cristianismo es una relación. Bueno, ¿en dónde dice? Es que eso es lo complicado de todo este tipo de doctrinas que nos enseñaron que no tienen sustento bíblico, pero que tienen un sustento teológico humano muy fuerte, muy arraigado en las iglesias. Entonces las personas hablan de esto con mucha propiedad y lo toman como una verdad absoluta. No, lo que pasa es que el cristianismo es una relación, no es una religión, es una relación. Bueno, yo también decía eso. Como muchas cosas que uno dice y repite sin entendimiento, la verdad, sin entendimiento. Pero el cristianismo no es ninguna relación. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito eso en la palabra de Dios? No existe tal cosa. Dios mío, no existe. Nos lo creamos nosotros los hombres y nos lo creímos. Lo creamos y lo creímos. Entonces no hay tal cristianismo como una relación con Dios. No, eso no existe. ¿Dónde dice en la palabra de Dios? ¿En qué capítulo, en qué versículo dice el cristianismo es la relación que tenemos con Dios? No está. Nos lo inventamos. Lo inventamos y filosofamos con eso y lo adornamos y le ponemos términos así como medio espirituales, medio religiosos. Y no es verdad. El cristianismo es una religión. El cristianismo es una religión. Y de hecho el cristianismo es una religión en muchos casos apóstata. ¿Por qué? Porque en el cristianismo se ha enseñado a apostatar acerca de la palabra de Dios. Se ha enseñado a apostatar de una manera muy sutil. Ya empezaron a entender por qué el apóstol Pablo hablaba sobre las huecas sutilezas que nos van alejando de las verdades de la palabra de Dios, huecas sutilezas muy adornadas que a nosotros nos parecen que son verdad, pero no son verdad, no son tal cosa. Se los he pedido en muchas ocasiones y les he solicitado a los hermanos
que si tiene algún pasaje de la palabra de Dios donde me diga que el cristianismo es la nueva religión que vino a traer el Señor Jesucristo, pues yo se lo acepto, pero entendiendo en la palabra de Dios, entendiendo a través de lo que leemos y escudriñamos las Escrituras, nunca vamos a encontrar ningún cristianismo como una religión que el Señor creó, que fue la nueva religión o la nueva relación que nosotros venimos a tener con el Señor Jesucristo. No hay tal cosa, no existe eso. Eso no existe, no tiene sustento en la palabra de Dios. Acepto si alguien me quiere compartir algo y me quiere decir, no, sí tiene sustento, mi hermano. Mire que el cristianismo tiene sustento aquí o allá. Si alguien me lo quiere compartir, por favor, yo se lo recibo con mucho cariño, no se preocupe, no se preocupe. Pero no lo tiene, no lo tiene. De hecho, usted va a buscar algún pasaje en la palabra de Dios y no tiene sustento en la palabra de Dios. No hay tal cosa. Muchas gracias, mi hermana, por compartirnos el pasaje de Isaías capítulo 10. No lo había anotado acá, pero su merced me lo trajo. Vea que se me olvidó anotarlo, pero su merced, el Señor la puso a regalarnos ese pasaje. Muy importante ese pasaje, porque ese es el soporte de donde viene Romanos 9:27. Mi hermano, cuéntame. Pastor, apoyando un poquitico. Perdón, pastor, perdón, disculpa un momentito. Disculpa, lo interrumpo un momentito, pastor. Qué pena, discúlpeme. No, qué pena interrumpir. No, pastor, sí, me pasaba algo muy importante. Es que el pastor ahora está cumpliendo años hoy, que no nos olvide eso. Gloria al Señor Jesucristo por la vida de nuestro pastor Luis Eduardo, que está cumpliendo años hoy, pastor. El Señor Jesucristo lo bendiga. Lo amamos mucho. Pastor, muchas gracias. Muy amable. Les bendiga. Para mí es una bendición poder estar cumpliendo un año más al lado de todos ustedes. Es el mejor regalo que el Señor Jesucristo me ha podido regalar. Amén. No, pastor, con respecto a lo del cristianismo, esto que uno de los problemas grandes cuando uno predica a otra persona de otra religión y ellos le dicen a uno, entonces solamente los cristianos son los que van a salvar. Entonces los únicos que se van a salvar son los cristianos. Entonces esa palabra viene siendo piedra de tropiezo. Además es piedra de tropiezo porque si somos bien claros, pues no son los cristianos los que van a salvar, sino todo aquel que cree y confiesa con sus labios que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Entonces ahí no hay ninguna religión. Es eso el asunto que debemos empezar a entender, que es difícil porque igual que nos formatearon el disco con Trinidad, con todas esas cosas, también nos han formateado el disco que nosotros somos cristianos por una mala interpretación bíblica. Entonces, es clave lo que el pastor dice, el pastor Luis Alberto dice. En ningún momento el Señor Jesús vino a la tierra a decir, bueno, el que me siga va a ser cristiano y esa es la nueva religión y son los que se van a salvar. No. El Señor Jesús habla es de toda la humanidad, su creación. Y el que lo confiese es el que va a ser salvo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Sí, señor. Feliz cumpleaños, ¿no? Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Son palabras que a veces no se comprenden, lo que dice el pastor Luis Eduardo ahora y lo que el Señor pone en nuestros corazones. Yo sé que no es fácil a veces recibir esto que estamos escuchando. Puede ser incomprensible, incomprendido, tal vez, no sé si es la palabra correcta. Pero el Señor no viene por una iglesia cristiana. Creo que eso amplía un poquito más lo que dice el pastor Luis Eduardo. El Señor no viene por una iglesia cristiana. No viene por una iglesia cristiana. No hay un solo pasaje al menos que soporte esto. No hay ningún profeta que diga que el Señor va a venir por la iglesia cristiana. No existe tal cosa. No, pero es que sí, pero es que nosotros los que el cristianismo y entonces, bueno, cristianismo, pues es que cristianismo, en el cristianismo están incluidos muchas corrientes teológicas, ideológicas, espirituales, hay muchas corrientes y bueno, y para no ir tan lejos, muchas de las comunidades que hoy en día están dentro del cristianismo, pues tienen mucha doctrina de la Iglesia católico romana. Por esa razón es que en el catolicismo romano dicen que somos disque hermanos separados, lo dicen.
es que hermanos separados. Entonces, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Y muchas de esas doctrinas apóstatas que se enseñan en el catolicismo romano son las doctrinas que todavía se profesan en muchas comunidades que se llaman cristianas. Y en el cristianismo nos enseñaron a nosotros a apostatar de la palabra de Dios muy sutil y muy sigilosamente. Fue algo muy sutil que nos enseñaron. Dijeron que debíamos de aborrecer la ley. Y bueno, el Señor dice que si tú dices que lo amas, pues guardas su ley. A ver, yo no veo la relación, o sea, yo veo la relación entre la apostasía, entre el alejarse, el apostatar de la palabra de Dios. No vendrá sin que antes no venga la apostasía, dice la palabra de Dios, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Anomos. ¿Qué es anomos? Ya lo hemos dicho. Anomos es aquel que rechaza la ley del Señor, la palabra de Dios. Anomos, que es por obra de Satanás, dice la palabra de Dios. Así que hay mucho por profundizar allí, mucho, porque debido a esas malas doctrinas que nos enseñaron dentro de una nueva religión que el Señor nunca creó, nosotros aprendimos a apostatar y a pisotear el nombre del Señor y a pisotear su palabra. A eso nos enseñaron. A la hora de la verdad fue eso lo que nos enseñaron. No es fácil recibir esto que le estoy diciendo, pero es verdad, es bíblico. Es así. Es así. Dice, veamos Jeremías 31, 7 al 10. Vamos a leer Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículos 7 al 10. Jeremías 31. Pastor, entonces si no somos cristianos, entonces ¿qué somos? Si no pertenecemos al cristianismo, ¿qué somos? ¿Qué venimos a hacer nosotros? Pastor, usted me recordó una vez dije también que el Señor no haya venido a formar una religión, la religión cristiana, y me dijeron, deje la pereza, vaya lea Hechos, donde dice claramente que se le llaman cristianos. Entonces yo le dije al hombre, le dije, sí, claro, se les apodaba, ¿no? O sea, era una burla realmente. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, Hechos 11:26. Pero ahí no dice que se creó una iglesia llamada cristiana, ¿no? Exactamente. Y también les decían los del camino. Le digo, a ver, ¿por qué no les dicen los del camino? Sí. Entonces, no es que, o sea, se le llama, no quiere decir que ellos eran los cristianos. Entonces, bueno, eso es de nunca acabar porque ellos están así, adoctrinados, sí, estábamos Así estamos así. nosotros, mi hermana, así estábamos nosotros, ¿cierto? Así hemos estado durante muchos años, adoctrinados en mentiras. Y entonces, sí, que deje la pereza y vaya a leer Hechos capítulo 11. Yo creo que hay que dejar la pereza y leer de verdad Hechos 11:26. Y leer no solo Hechos 11:26, leer todo lo que los profetas dijeron y dejar la pereza. ¿Verdad? Eso sí es cierto. Para no entrar en estas interpretaciones tan absurdas, tan malas interpretaciones. Se le usa la palabra en teología exégesis, ¿no? Una interpretación. Entonces, una exégesis y una interpretación malísima. Decir que el soporte del cristianismo está en Hechos 11:26, porque allí dice se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Eso no significa que se creó una iglesia llamada iglesia cristiana. Por Dios, ¿de dónde nos inventamos tantas cosas? Creamos tantas fábulas, tantas enseñanzas y filosofías y huecas sutilezas, como está escrito en la palabra de Dios. No hay tal, eso no existe, no hay soporte. No puedo decir que Hechos 11:26 soporta el haber creado una nueva religión llamada el cristianismo. No hay tal, no existe eso. Hay que leer bien lo que dice Hechos 11:26, porque no dice tal cosa. Gracias, mi hermana, muy amable. Pero sí, hay una ceguera, tenemos la ceguera religiosa, somos muy religiosos,
nosotros pensábamos, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones con los pastores, acerca de que pensábamos que al salir del catolicismo romano, como que la pelea nuestra, el gran conflicto teológico era tal vez María, no sé, como que esa era la guerra del después de que se sale del catolicismo romano. Entonces, como que vamos a pelear en contra de todos esos ídolos, ¿no? Y nos damos cuenta de que no hay tal, hay muchas cosas más profundas todavía, muchas, que nos han hecho apostatar de la palabra de Dios. Gran apostasía, pero que a eso nos enseñaron, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros, dentro de las corrientes del cristianismo. Bueno, habrá quien diga que no, que yo estoy en ese momento apostatando del cristianismo, y sí, quizás estoy apostatando del cristianismo, más líbreme el Señor de apostatar de la palabra de Dios y de apostatar de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Dios Todopoderoso. Líbreme el Señor de eso. Bueno, si alguien quiere decir algo, bienvenido, no le dé miedo. No le dé miedo hacer sus aportes, mis hermanos. Todos los aportes son bienvenidos. Les decía que entonces hay un remanente escogido por gracia. Permítame, sigo este orden que puse acá. Discúlpeme, yo sigo este orden. Que el remanente que es escogido por gracia es el remanente del pueblo de Dios, quien es Israel, porque así está profetizado en la palabra de Dios, pero este remanente está esparcido en el mundo, está esparcido. El remanente de Dios está esparcido en todo el mundo, en todo el mundo. Todo el mundo. Eso fue profetizado y fue hasta escrito en la ley, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, dice, vamos un momentito a Deuteronomio, o sea, Deuteronomio 28. Tenía otro en el capítulo 4, pero voy a leer el del versículo 28. Deuteronomio 28 y el Deuteronomio 30 también voy a leer el Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Y Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 y 4. Hay que dejar la pereza, ¿verdad? Hay que dejar la pereza y leer la palabra de Dios. Hay que dejar la pereza. Hay que salir de solamente algunos libros de la palabra de Dios. No quiero hablar un poco más de eso. Hay que dejar la pereza de salir de solamente unos libros de la palabra de Dios y buscar más, profundizar más. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el Señor te esparcirá por todos los pueblos. El Señor te esparcirá. Eso ya estaba escrito. El remanente de Dios, el pueblo de Dios, iba a ser esparcido por todo el mundo. Dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Va a ser esparcido, dice, y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, todos son todos, ¿no? Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí, ojo a esto, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? Cuando leemos eso, ¿a qué nos suena? ¿A qué nos suena? ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Acaso no andábamos nosotros por ahí sirviendo a dioses ajenos? ¿Acaso no andábamos en eso? ¿Sirviendo a dioses ajenos? Servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, al leño y a la piedra. ¿No andábamos nosotros por ahí cargando muñecos en Semana Santa y sirviendo, arrodillando delante de muñecos hechos de piedra o muñecos hechos de madera? ¿No andábamos nosotros en eso? ¿No nos suena que como que el Señor nos está hablando algo por acá? ¿No andábamos nosotros en ese cuento? Deuteronomio 30 dice así, Deuteronomio 30, 3 y 4 dice, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Mire lo que le digo mi hermano y mi hermana.
La venida del Señor Jesucristo, el evento de recoger su pueblo, que algunos le han llamado el rapto, que no hay tal rapto, no existe el rapto, no existe la palabra rapto, no hay tal rapto. Existe que el Señor va a arrebatar a su pueblo, va a levantar a su pueblo, va a arrebatar a su pueblo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya lo demás, que el rapto, que viene el rapto 7 años antes de la segunda venida y que entonces 7 años y luego dura 7 años y va a aparecer por allá un personaje que llama el anticristo y entonces va a reinar durante 3 años y medio o 7 años. Algunos dicen que 7 años, otros dicen que 3 años y medio, pero que ya la iglesia no va a estar y que entonces luego vuelve otra vez el Señor Jesucristo a los 7 años, porque aquí en la tierra se quedó un pueblo que se llaman los judíos, y entonces los judíos son los que les va a dar que prediquen durante esos 7 años, y entonces luego el Señor, ellos iban a ver el anticristo, pero entonces luego un montón de fábulas y de cuentos y de historias, de mentiras y de engaños, que eso no está escrito por ningún lado en la palabra de Dios. No está. No está. Si usted cree eso, pues arrepiéntase. Busque y deje la pereza, como dice mi hermana, deje la pereza y vaya, busque en la palabra de Dios que no existe tal cosa, no existe eso, no existe, no hay tal. Eso es una mentira, es un engaño del diablo, es una mentira eso. Versículo 13, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. O sea que el Señor dice que va a esparcir por todo el mundo y luego nos va a recoger su pueblo. Eso es lo que va a hacer el Señor en su segunda venida, recoger su pueblo, recoger los escogidos, recoger a su remanente, que es lo mismo. Es lo mismo. Aun cuando tus desterrados estuvieren en partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará. Claro, muy claro, ¿cierto? Muy claro. La palabra de Dios es muy clara, absolutamente clara. Dice que el remanente del Señor está esparcido por todo el mundo. Está esparcido. Leamos Miqueas 5, 7, 8. A ver, ¿quién me quiere leer Miqueas 5, 7, 8? Y alguien que me quiera leer Isaías 11, del 11 al 12. Amén, pastor. Buenas noches. El Señor Jesucristo bendiga. Mi hermana Ginette Arcila, por favor, mi hermana, regálenos Miqueas del 5, del 7 al 8, por favor. ¿Vale? Ay, espere, pastor. Y alguien más que me lea Isaías 11, del 11 al 12. ¿Qué es? Y alguien más que me lea Ezequiel 11, del 13 al 18. Palabra del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Miqueas 5, versículos 7 y 8. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Señor Jesucristo de Nazaret, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Muy amable. Muchísimas gracias. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. ¿Dónde está el remanente? ¿Dónde está el remanente? En medio de muchos pueblos. El remanente está metido en medio de muchos pueblos. Allí está el remanente. El remanente está ahí, en medio de muchos pueblos, dice la palabra de Dios. Ahí está, me queda 5, 7, 8. Será en medio de muchos pueblos. Ok. Versículo 8 dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos. El remanente de Jacob, que el Señor esparció su pueblo para tener misericordia de otros. Eso es importante entenderlo. Entonces el Señor esparció el pueblo por todo el mundo. Dice que estará en medio el remanente, y hace claridad, el remanente de Jacob. El remanente de Jacob. No dice que es el remanente del cristianismo. No.
el remanente de Jacob. ¿Vale? Para que vayamos entendiendo. Vuelvo y les digo, vamos y miremos todos los pasajes que ustedes encuentren en una concordancia acerca del remanente. Y ahí se van a encontrar todo esto que les estoy diciendo. Isaías 11, del 11 al 12. Amén, pastor. Mi hermana, Señor Jesús la bendiga, mi hermana Esperanza. La otra hermanita Panchita. Bueno, mi hermana Esperanza, Señor la bendiga. Amén. La palabra de mi Señor Jesucristo dice en Isaías 11:12, dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Amén. Amén. Vea qué hermosos esos pasajes, qué hermoso eso. Amén. Dice, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. ¿Dónde están los el remanente? Pues dice que están desterrados en los 4 confines de la tierra. Están desterrados en los 4 confines de la tierra. Pero no leímos el 11, ¿no? Nos faltó el 11. 11. Pastor, era 11. 11, 11, 12. 11 del 11 al 12. Ah, porque yo lo tengo 11:12. Tranquila, Disculpe, 11. Disculpe, perdónenme, mis hermanitos. Tranquila, 11. Bueno. Le damos el 11, mi hermana. Amén. Así dice la palabra de mi Señor Jesús. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que nuestro Señor Jesucristo alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Amén y amén, amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias, mi hermana Esperanza. Muchas gracias. Para recobrar el remanente de su pueblo, ahí dice, versículo 11, para recobrar el remanente de su pueblo que está esparcido, remanente. Y dice cuál es el remanente, dice que son los desterrados de Israel y de Judá, son los desterrados. Entonces eso es muy claro para no empezar a tener doctrinas que no son bíblicas, no son bíblicas. Se ha hablado mucho, he encontrado prédicas acerca del remanente y se fabula mucho, se hace mucha alegoría alrededor de esto. Se lleva a un entendimiento extrabíblico por causa de tanta fabulación. Ezequiel 11, del 13 al 18. ¿Quién me quiere leer Ezequiel 11, del 13 al 18? Ezequiel 11. Ezequiel 11, 13 al 18. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé a gran voz y dije, Señor, ¿destruirás del todo el remanente de Israel? ¿Cuál remanente? Al remanente de Israel. Y la pregunta era, porque muchos, yo me acuerdo que al iniciar este estudio les hice una pregunta, les dije, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Algunos dijeron, como que sí, como que lo desechó. Y si usted le pregunta hoy en día a algunas comunidades, van a decir quizá que sí, el Señor desechó a Israel y por eso, como desechó a Israel, pues aparecimos nosotros que venimos ahora, nosotros somos más santos que Israel. Nosotros sí, ellos fallaron y ahora llegamos nosotros, que nosotros íbamos con toda. Nosotros íbamos a ocupar el puesto y nosotros sí no vamos a fallarle al Señor porque ellos allá le fallaron, entonces llegamos nosotros que nosotros sí no le vamos a fallar al Señor. Entonces apareció el grupo nuevo y se desechó a Israel, pero el Señor nunca lo desechó. Eso dice la palabra de Dios. Apareció la iglesia. ¿Apareció la iglesia? ¿Apareció la iglesia?
que vino, bueno, el Señor pues acabó con Israel y apareció de repente una iglesia santa, pura y sin mancha, ¿cierto que sí? Y nosotros somos esta iglesia santa, pura y sin mancha, y entonces menos mal que el Señor desechó a Israel y aparecimos nosotros. ¡Qué mentira tan grande! ¿Qué mentira esa? ¿Qué mentira? ¿De dónde salió eso? Porque de la palabra de Dios no salió. Pero eso sale de las doctrinas, las doctrinas humanas, de la teología humana, parece eso. Miren que lo que dice la palabra de Dios, dice, destruirás del todo el remanente de Israel. Y entonces viene la respuesta de nuestro Señor Jesús, dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, tus hermanos los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Oye, eso nos suena como a que hay un grupo por ahí que dice, nosotros somos los escogidos, nosotros ahora vivimos aquí en esta tierra y ustedes son desechados, nada tienen que ver con el Señor, con el Todopoderoso. Nada, nosotros somos los escogidos. Alejaos del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, vea lo que dice el Señor, vea lo que dice el Señor. Por tanto, di, así ha dicho el Señor Jesús, así ha dicho el Señor Jesús. No me canso y vea qué bueno que los hermanos ya están diciendo, es que así es que dice el Señor Jesús, es que aquí el que está hablando es el Señor Jesús. Él es el que va a venir. Él es el Señor Jesús y Él está diciendo esto, dice, así dice el Señor Jesús, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, o sea que el Señor esparció su pueblo, dice, aunque los esparcí por las naciones, por el mundo, están esparcidos por el mundo, aunque los esparcí por las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegue, o sea, a donde va a llegar es toda la dispersión del pueblo de Dios, allí también va a haber un grupo pequeño, un remanente, ahí el Señor va a escoger un remanente, dice, y les seré por santuario en las tierras a donde llegue. Di por tanto, así ha dicho el Señor Jesús. Yo os recogeré, recuerden que ahorita leímos Ezequiel 34, ¿no? 34. Y vuelvo y les digo, este pasaje es un pasaje muy directo a su segunda venida, un pasaje que habla directamente de su segunda venida. Dice, yo mismo, yo os recogeré de los pueblos. Yo, cuando dice yo os recogeré, ¿de qué está hablando? ¿A qué está haciendo referencia? ¿De qué está hablando allí? A ver quién me quiere decir de qué está hablando ahí. ¿De qué está hablando cuando dice yo os recogeré de los pueblos? Yo os recogeré de los pueblos. Algunos dicen, no, es que sí, es que ya están llegando en Avianca. Ya Avianca los está enviando para allá. Entonces ya están llegando allá. No es así, no hay tal. Si uno dice, les va a mandar a Avianca, o les va a mandar a Emirates, o les va a mandar una aerolínea para recogerlos. No, él no dice que nos iba a mandar una aerolínea, por Dios. Eso no dice la palabra de Dios. Qué mala interpretación, cosa tan absurda. Eso no dice la palabra de Dios. Dice, yo os recogeré de los pueblos. Digo, no, Él nos recogerá. Él nos va a recoger. Desde los 4 puntos extremos de la tierra, dice, mandará a sus ángeles para que nos recojan. Eso está escrito. No dice mandará a sus aerolíneas. Por favor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Ya hablaremos más adelante un poquito más sobre cuál es esta tierra de Israel. ¿Cuál es esta tierra? ¿Cuál es esta tierra? Y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Bueno, y sigue hablando, es muy importante lo que sigue diciendo porque habla sobre la nueva naturaleza, el nuevo pacto. Aquí también está reflejado. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Este es el nuevo pacto. Esto ocurre, este nuevo pacto, este nuevo corazón y este nuevo espíritu, como dice acá, ocurre en su segunda venida. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros ahora se llaman las arras.
las arras. Dice que nos ha puesto de su Espíritu Santo, que son las arras. ¿Qué son las arras? Las arras es ¿cómo decir? ¿Cómo se dice? El adelanto. ¿Sí? ¿Garantía? Como una garantía. Y usa la palabra arras porque es una palabra que se usa en un matrimonio. En un matrimonio se dan unas arras. Es un término que se usa en un matrimonio. Un adelanto, se dan unas arras para decir, yo me comprometo, ya, esto ya es. No hay más que decir, con este adelanto que le doy, usted ya es. Estas son las arras. Usted ya es mi esposa. Esas eran las arras que le daba el esposo a la esposa. Usted ya es mi esposa. Las arras. Quitarán de ellas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto es el nuevo pacto de que habla el Señor en Jeremías capítulo 31, en Hebreos capítulo 8, esto en Ezequiel capítulo 36 también lo dice. Esto que está diciendo aquí el Señor. ¿Vale? Muy bueno, muy bonito esto. Hermoso. Bueno. Es que importante esto. Miren, esto que está aquí escrito acá. Solo Israel, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Entonces, ¿qué hacemos con eso que dice la palabra de Dios? Solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. ¿El remanente de quién? Bueno, leamos estos otros pasajes. Quiero que leamos otros pasajes. Miqueas 2.12. Miqueas 2.12. Busquemos Miqueas 2.12. A ver quién me quiere leer Miqueas 2.12. Miqueas 2.12. No me diciendo esto. Amén, pastor. ¿Quieres leerme Miqueas, mi hermana? Por favor. La palabra del Señor Jesucristo. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como abejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. ¿Balan? Balan. Sí, balar es lo que hacen las ovejitas. Las ovejas balan, ¿no? Los lobos aúllan, la oveja bala. Esa es la manera como que se referencia, mi hermano. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como el rebaño en medio de un aprisco. Hermoso eso, qué hermoso. Jeremías 23.3. Jeremías 23.3. Miremos ahí, Jeremías. Vamos un momentito acá atrás. Jeremías 23.3. A ver, ¿quién me quiere leer? Jeremías 23.3. Jeremías 23.3. Vuelve otra vez el Señor. Vean, el Señor otra vez nos repite esto. Vuelve otra vez. Lo repite y lo repite y lo repite porque los profetas no harán nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Acuérdense de eso. No hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Todo lo que va a suceder ya fue revelado a sus siervos los profetas y ya fue escrito. Ya está escrito. Dice Jeremías 23.3. Yo mismo... Amén. ¿Quiere leerlo? Listo, mi hermano, léalo, por favor. Gracias, pastor. Pero yo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche y las haré volver a sus pastizales. Entonces serán fecundas y se multiplicarán. Amén. 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 Pastor. Amén, mi hermano. Mi hermana. Pastor, disculpe, Sí, mi hermana. Cuéntame. es que acá en esta dice, en la palabra de mi Señor Jesucristo en la Biblia, Reina Valera, dice, y yo mismo, dice la palabra de mi Señor Jesucristo, Yo mismo. yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra
a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. O sea, 2 versiones. Amén, mi hermana. Yo mismo. Yo mismo. Así que no nos dejemos creer ese cuento, esa historia de que, vea, sí, que es que mire, es que están llegando en aviones, es que mire los que ya está cumpliendo la palabra de Dios. No, no es así. No es así. Eso no dice la palabra de Dios. No es eso. El Señor dice yo mismo. Y cuando dice yo mismo es porque Él va a venir y va a recoger a sus ovejas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo mismo voy a ir y las voy a recoger. Yo mismo. Y cuando eso suceda, es cuando Él va a venir por segunda vez. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Todas las tierras a donde las eché, dice, las voy a recoger. Salmo 147:2. Veamos aquí Salmo 147:2. A ver, Isaías, perdón, por acá. Salmo 147:2. Dice Salmo 147:2. Solamente le estoy citando algunos pasajes. Muchos más. Salmo 147:2 dice: el Señor edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. O sea, ¿quién va a recoger a los desterrados de Israel? ¿A los desterrados de quién? De Israel. Recogerá. El mismo Señor dice: a los desterrados de Israel recogerá. Ezequiel 36. Veamos este pasaje que también es muy hermoso. Ezequiel 36. ¿Quién me quiere leer este pasaje? Ezequiel 36. Ezequiel 36. 19:24. Ezequiel 36, 19:24. Dice así. Amén. ¿Quién quiere leerlo, mi hermana? Léalo, por favor. Yo, pastor. Laura. Léalo, mi hermana Laura, por favor. Dice la palabra del Señor Jesús. Los dispersé por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre cuando se decía de ellos: estos son el pueblo del Señor, pero de la tierra de él han salido. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. ¿Hasta dónde, pastor? 24, mi hermana, por favor. 21. 24. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: yo no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, cuando yo muestre mi santidad en ustedes a vista de ellos, dice el Señor Dios, yo los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Wow. ¿No nos vemos nosotros reflejados ahí? A ver cuántos de nosotros nos vemos reflejados ahí. ¿Cuántos de nosotros nos estamos viendo reflejados allí? Nosotros profanando el nombre del Señor, haciendo lo que no teníamos que hacer, hasta que un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y entonces el Señor nos llama y el Señor nos empieza a santificar y por causa de su nombre. Pero nosotros que andamos esparcidos por el mundo, con herejías, con idolatrías, con engaños, con religiones de mentiras, ahí estábamos nosotros haciendo eso, profanando el nombre del Señor. Pero dice el Señor, pero yo los tomaré de las naciones. Yo los tomaré de las naciones y los recogeré. Pero nosotros somos esos que están aquí. La palabra de Dios está diciendo acá que nosotros andamos haciendo lo que no debíamos hacer, adorando dioses falsos, profanando la palabra de Dios. Esos somos nosotros, esos éramos nosotros. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, que eso éramos nosotros.
Pero el Señor dice que nos recogió, tuvo misericordia de nosotros. Isaías 27, 12, 13. Vamos a Isaías 27, 12, 13. Isaías 27, 12, 13. Isaías 27, 12, 13. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. 12, 13. Dice, acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río de Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Acaso no hemos escuchado eso? Pero es que no salíamos de ahí, por eso no entendíamos muchas cosas. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Siria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Pero ¿quiénes son esos? Seguimos otra vez, el remanente, solamente remanente será salvo. Vamos a Ezequiel 37, 21 para confirmar todo esto que les estoy diciendo. ¿Quiénes son? ¿Quién es este remanente? Este remanente que es usted que me escucha, que somos nosotros a los que el Señor ha llamado. ¿Cuántos recuerdan este pasaje que les dije en Gálatas 3:29? Este pasaje que les dije hace mucho tiempo en este estudio. Creo que fue uno de los pasajes con los que empezamos este estudio. Y en Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, a ver, si usted es del Señor Jesucristo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, esperma de Abraham sois. Eso dice la palabra de Dios. Ciertamente, linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Herederos según cuál promesa? Fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob. Pero que andábamos esparcidos por el mundo. Es que cuando la palabra de Dios dice es que no hay nadie más que va a ser salvo. Y luego dice que si usted es del Señor Jesús, es porque usted es el linaje de Abraham, que estaban esparcidos en todo el mundo. Eso es algo a veces un poco difícil de aceptar, especialmente cuando tenemos doctrinas de nuestra cabeza que nos impiden aceptarlo, especialmente cuando el adoctrinamiento ha sido tan fuerte en contra de la palabra de Dios y en contra del pueblo, del único pueblo que el Señor, al cual el Señor le ha dado promesas, el único pueblo que el Señor dijo, usted es mi escogido, el único escogido, pueblo de Israel, el único que el Señor dijo, usted es mi remanente, el remanente de Dios, el único, no hay más, usted no va a encontrar nada más en la palabra de Dios, no existe, lo he buscado, no está, no hay otro pueblo diferente. Sí, los gentiles, no, los gentiles, eso no es verdad, es una mala interpretación, La palabra de Dios dice que Abraham le dijo a Abraham, usted va a ser padre de gentiles. Las malas interpretaciones y cómo tomaron una palabra y la malinterpretamos y creamos toda una doctrina alrededor de una palabra. No hay tal, no existe eso. El remanente, para confirmar todo esto que le estoy diciendo, mis hermanos, para confirmar más todavía esto que le estoy diciendo, leamos Ezequiel 37, 21. Ezequiel 37. Mi hermana, ¿cómo está? Señor la bendiga. Amén. Yo siempre me fascinaba mucho de por qué en la historia pasó todo lo que pasó, porque muchas personas le hacen preguntas a uno como, ¿y qué pasó con los indígenas? Si el Señor dice que ha tenido misericordia de todos, ¿qué pasó con aquellos pueblos indígenas que estaban antes de que llegaran los españoles y todos aquellos que fueron a las Américas? Y a veces uno se queda como que, bueno, en aquel tiempo cuando me preguntaban, yo decía, uy, sí, eso hay un espacio ahí, ¿qué pasó? Y uno saber que uno viene de mezclas, esto me da a mí una respuesta muy grande.
qué llegaron los que llegaron hace mucho tiempo a esas tierras y por qué se juntaron y se mezclaron. Y nosotros terminamos siendo de todas esas mezclas lo que somos ahora. Y es que Dios es muy grande y es misericordioso, realmente esto es... ¿Por qué el Señor esparció al pueblo? Para tener misericordia de los demás. Por eso esparció, porque Él hizo una promesa y dijo que de la simiente de Abraham, ¿cierto? Entonces hay una razón por la cual el Señor esparció a su pueblo en el mundo. Así es. Y así Él lo decidió y así es. Así es, mi hermana. Y hay otra cosa todavía más tremenda, mi hermana, con respecto a lo que su merced me acaba de decir, que tal vez después hablaremos un poquito más acerca de eso, de cómo las tribus antiguas, hay evidencias de las tribus antiguas de dialectos, de palabras que son de hebreo antiguo, mi hermana, que hay evidencias de dibujos, que hay evidencias de nombres, que hay evidencias en muchos aspectos con respecto a las tribus, por ejemplo, latinoamericanas, de dónde provenían, mi hermana. Hay estudios bastante serios acerca de eso, lo cual ahorita no me voy a referir, pero hay estudios muy serios acerca de eso, y hay evidencias muy fuertes acerca de dónde provenían, o hay una pregunta todavía, de pronto no sé si nos salimos del tema, pero por ejemplo, Cristóbal Colón, a nosotros nos dijeron muchas cosas, la historia nos ha dicho muchas mentiras, mucho engaño. Nosotros nos dijeron que nos vinieron a conquistar un montón de ladrones y de bandidos, y entonces que España nos mandó una cantidad de ladrones y vinieron aquí a nuestra América o lo que sea, y entonces, bueno, pues no hay tales, eso es otra de las tantas mentiras que hay en el mundo. Bueno, pues los tales bandidos y ladrones y los que mandaron eran los que habían apresado del pueblo de Israel, que eran los del pueblo de judíos que estaban en Sefarad, que es lo que hoy en día corresponde a Portugal, España, Francia, y que fueron expulsados por los reyes católicos de España en aquella época porque no quisieron convertirse al catolicismo. Entonces los encarcelaban, les decían que eran la inmundicia del tiempo, porque no se quisieron convertir al catolicismo romano. Entonces, esos eran los tales ladrones que nos han dicho a nosotros que a nosotros vinieron a conquistarnos, ladrones, bandidos. Y pues claro, para ellos eran bandidos, ladrones, presos o presidiarios, presos, porque eran los que ellos apresaban, los que ellos metieron a las cárceles por no quererse convertir al catolicismo romano. Y ahí vienen muchas cosas que se desprenden de toda esta historia de mentira y de engaño, ¿no? A través de los tiempos. Pero hay unas evidencias, como le digo a mi hermana, muy fuerte acerca también como usted está inquieta, le invito a que vaya y estudie y confirme un poquito más acerca de la procedencia de las tribus indígenas latinoamericanas, para que nos demos otra sorpresa aún mucho más grande, mi hermana. Muy grande. Sí, me gusta. Y ya había leído sobre los viajes de Cristóbal Colón y quiénes subieron a las embarcaciones, quién eran los que estaban subiendo. En todos esos viajes habían muchos judíos. Llegaron muchísimos judíos a las Américas. Fueron ellos los primeros. Judíos, mi hermano, los que vinieron, básicamente. Porque así eran los presos. Esos eran los presos, los ladrones, mentiras, eran hasta judíos. que se dieron cuenta la corona y llegaron allá a seguir persiguiéndolos, que eso fue la Inquisición, porque ellos sabían que se habían huido a las Américas. Y ellos querían sí o sí hacer que ellos se convirtieran. Claro, y ahí provienen los que se llamaban los judíos marranos, porque les hacían comer marranos, entonces les decían judíos marranos, y entonces a muchos se les cambió el nombre de un nombre judío que tenían por un nombre católico, entonces tienen que cambiar su nombre, y ahí viene la procedencia de muchos apellidos. Y de muchos nombres. Sí, mi hermano, tiene toda la razón con respecto a eso. Hay mucha tela para cortar con respecto a eso, ¿no? Con respecto a esa parte de la historia que también nos han contado bien mal, mi hermana, pero que todo a la final sale a la luz, ¿no? Y la razón por la cual el Señor permitió de que fueran esparcidos, porque Cristóbal Colón leía el cuarto libro de Esdras, que a la final es un libro que fue tomado como un libro apócrifo, porque pues en el libro del cuarto de Esdras
habla sobre dónde se encontraban las tribus perdidas de la casa de Israel, y por eso esa fue una de las razones por las cuales obviamente dicen que es un libro apócrifo, porque allí estaban de manifiesto en dónde iban a estar las tribus perdidas de Israel. Entonces, Cristóbal Colón dice en la historia también que se guiaba por el cuarto libro de Esdras, y que eso fue, digamos, sobre lo cual él se basó para ir a buscar, no tesoros, para ir a buscar las tribus de Israel. Bueno, es una parte de la historia bastante interesante, mi hermana, que tal vez en algún momento podamos tocar, pero ustedes que son inquietos, pues pueden ir a investigar un poco sobre eso. Pregunta, se supone que la Biblia, como mencionamos como tal, son 66 libros. Entonces, mi pregunta es, si se siguen hallando manuscritos o pergaminos donde se hable del Señor, ¿podríamos pensar en algún momento que también trae parte de la verdad? Si este libro, estos libros o esto que se encuentra enseña realmente que Él es el Señor, o tenemos que nosotros siempre pensar que son los 60, porque eso es algo que le enseñan a uno también cuando comienza a ir a estas veces, que no puedes pensar que hay un libro, Correcto. aparte de los 66 libros, Sí, porque señora. eso estaría sumándolo. Claro. Ajá. Sí, señora, tiene toda la razón, mi hermana. Y bueno, hay unas preguntas allí bastante interesantes que tal vez después hablaremos un poquito sobre lo que se llama libros apócrifos, ¿no? Y cómo hay libros que están dentro de las escrituras que no es, que las escrituras los tocan, dicen estos libros, pero no aparecen. ¿Qué pasó con esos libros? ¿Dónde están? ¿Por qué no aparecen? ¿Quién los hicieron? ¿Por qué los sacaron? Son grandes preguntas, ¿no? Que están allí. Sí. Son unas preguntas bastante interesantes, mi hermana, que claro que sí, en algún momento debemos de tocar ese tema también. Sí, es muy interesante esa parte, mi hermana. ¿Por qué no están si la palabra de Dios los toca? ¿Por qué no están si en los textos que fueron encontrados en las cuevas del Mar Muerto sí estaban? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el engaño? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Por qué nos han engañado durante tanto tiempo? ¿Cuáles libros sí deben estar? ¿Cuáles no deben estar? ¿Hay un interrogante ahí? Claro que sí hay un interrogante. Por supuesto que sí, mi hermano. Por supuesto que sí. Muchas gracias por su inquietud, mi hermano. Muchas gracias. Mis hermanos, leamos este pasaje, estos dos pasajes para terminar, ¿vale? Ezequiel 37, 21. Vamos a Ezequiel 28, 25. Ezequiel 28, 25. Porque lo que se ha querido negar es que hay un pueblo de Dios, y se ha querido negar absolutamente que hay un pueblo de Dios, y lo peor de todo es que se ha querido ocultar y negar, y siempre se ha sido, el pueblo de Dios siempre ha sido el foco del ataque del mismo Satanás, porque acuérdense que la palabra de Dios dice, y se fue a hacer guerra contra los santos, ¿cierto? Se fue a hacer guerra contra los santos. Entonces siempre ha sido el ataque contra el pueblo de Dios, siempre, siempre. Y si usted empieza a descubrir que usted es pueblo de Dios, por supuesto que lo mínimo que van a decir es que usted es un hereje. ¿Cómo así? ¿Que cómo se le ocurre? Que usted no es ningún pueblo de Dios, que usted es un gentil, o nos dicen de muchas maneras, pero eso nunca dice la palabra de Dios. No dice. Dice linaje de Abraham sois. Linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Eso sí dice la palabra de Dios. Bueno. Ezequiel 28, 25. Amén, pastor. ¿Qué dice Ezequiel 28, 25, mi hermana? Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Así ha dicho el Señor Jesús, nuestro Dios. Cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones. ¿A quiénes? Señor. ¿A quiénes? Así ha dicho el Señor Jesús, nuestro Dios. Cuando yo reúna a los de la casa de Israel. ¿A quiénes va a reunir? A nosotros, o sea, a los de la casa de Israel de entre las naciones. A los de la casa de Israel, ¿cierto? O sea que cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, a sus escogidos, a su remanente, ¿a quién va a recoger? ¿A quién va a levantar? No me lo estoy inventando yo, no lo estoy inventando, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice cuando recoja a quién? Cuando yo reúna a los de la casa de Israel, de entre las naciones. Correcto, mi hermano. Siga, por favor. De entre las naciones donde están dispersados, entonces en medio de ellos seré tratado como santo a la vista de las naciones.
y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Amén, mi hermano. Amén. 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 Cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida. Es que esto es claro. Esto es la parte, es una parte bíblica que no se predica. No se predica. No, a mí nunca me enseñaron que el Israel de Dios, que el pueblo de Dios, el Israel de Dios, el pueblo de Dios, estaba esparcido en el mundo. O sea, la casa de Israel estaba esparcida. Nunca me dijeron que estaba esparcida por el mundo. Nunca me dijeron eso. Y nunca me dijeron que el Señor solamente iba a venir por la casa, por el pueblo de Israel, que estaba esparcido en el mundo. Nunca me dijeron eso. Nunca, me lo han ocultado. La religión me lo ha ocultado. El cristianismo me lo ha ocultado. El cristianismo nunca me va a decir eso, mi hermano. El cristianismo me oculta eso. ¿Por qué me lo oculta? Y lo dicen y lo enseñan en todas las, o no lo enseñan, en los institutos bíblicos del cristianismo, no lo enseñan. ¿Por qué no lo Pastor, enseñan? el Señor Jesús, o sea, Él en su palabra nos da entendimiento que cuando Él dice que o sea, los de su casa de Israel, es que todos sus hijos, los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, Él les llama su casa de Israel. O sea, son sus hijos, ¿no es cierto, pastor? Es lo que dice su palabra. Amén, mi hermano. Amén. Amén. O sea, no es que Él se refiera a que son allá los de Israel, no, es que la casa de Israel, Él la dispersió por todas las naciones, desde antes de fundarnos. La casa de Israel, Él la esparció por todas las naciones. La esparció, sí, pastor. Está O esparcida. sea, Él está Recuerda que esparcida. la palabra de Dios, y la palabra de Dios ya hemos leído unos pasajes que dice que la casa de Judá y la casa de Israel están esparcidas por el mundo. Perdón, están esparcidos por el mundo. ¿Por qué los esparció por el mundo? Para que esa semilla llegara a otros, porque la promesa iba a ser por la simiente de Abraham, para que esa semilla llegara a otros. Por eso el Señor, en su sabiduría y en su misericordia, esparce las naciones, las casas, la casa de Israel, la casa de Judá por el mundo, para que otros podamos ser salvos, para que esa simiente llegue a otros y puedan ser salvos. Porque esa era la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Esa es la parte que no hemos todavía comprendido muy bien, mi hermana. Mire, Ezequiel 37, 21. Ezequiel 37, 21. Lo que pasa es que, y bueno, vienen algunos y, no, es que todo eso es espiritual, pastor. Por favor. Yo le estoy leyendo muchos pasajes de la palabra de Dios. Muchos pasajes de la palabra de Dios, para que no vengamos con interpretaciones de que eso es espiritual. No, eso no es así, no es así. Aquí no está hablando de nada espiritualizado, ni nada alegorizado, ni nada de eso. El Señor está hablando muy claro, y a través de muchos y muchos pasajes. Muchos. Ezequiel 37, 21. Dice, 37, 21, y con este terminamos. Dice, así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron. Ahí está, esparcidos en las naciones, de todas las naciones del mundo. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Ojo a esto, porque con esto, bueno, terminamos hoy, y con esto podemos hablar un poco la semana entrante. Nunca más serán dos naciones. ¿Recuerda lo que dice el libro de la carta a los romanos? De las dos, ¿romanos? ¿O es Efesios? ¿Qué dice? Me quedó la duda. ¿Que los dos pueblos hizo uno? Dice, y nunca más serán dos naciones. Nunca más serán dos naciones. Recuerde esto, de los dos pueblos hizo uno. De los dos pueblos hizo uno. Ahorita le busco ya ese pasaje.
Dame un segundito. Efesios 2:14. ¿Qué dice Efesios 2:14? Efesios 2:14. Dice así. Dice así la palabra del Señor. Dice Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Efesios 2:14. Ezequiel 37. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.